Pero quiero ahora más bien tocar algunos personajes del Nuevo Testamento que nos muestran cómo Dios bendijo de la misma manera, de una manera extraordinaria, poderosa, sobrenatural, con el fin de que el Evangelio siguiera expandiéndose en el mundo de ese entonces y la iglesia del Señor siguiera creciendo. Y creo que eso hasta el día de hoy el Señor lo sigue haciendo. El Señor sigue obrando de manera poderosa, espectacular, sobrenatural, y es por eso que la iglesia del Señor sigue viva en el día de hoy. Y aquí tenemos entonces el primer pasaje, ¿verdad?, de Pedro, capítulo 12 de Hechos, y hemos leído todo este pasaje que medio que nos agarra desprevenido, porque no podemos casi, no sabemos cómo interpretar esto que el Señor hace con el apóstol Pedro. Pero empieza el capítulo diciendo, versículo 1, capítulo 12, que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y también entonces a Pedro, nos dice versículo 3 y 4, que lo puso preso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada una para que lo vigilaran, o sea, con una guarda de 16 soldados romanos. Ahora, no sé si ustedes leyeron hace poco o vieron las noticias un descubrimiento que hicieron en la ciudad de Londres, tratando de excavar, ¿no es cierto?, remodelar, reconstruir algunos de las vías del subterráneo. Encontraron restos romanos, porque Roma construyó toda esa red de pistas, vamos a llamarle en nuestros términos de autopistas, por toda Europa, justamente para que los grandes emperadores conquistaran toda Europa. Y entonces las vías romanas llegaron hasta España y dicen en algunos casos hasta más, ¿verdad? Pero también llegaron al Reino Unido, a Gran Bretaña. Y entonces en Londres se encuentran restos arqueológicos de lo que serían algunos muros, algunas viviendas romanas. Pero lo que me llamó la atención es que decían que en una vivienda romana encontraron restos de ropa y calzados, pero había uno en particular que aproximadamente era de un tamaño 18 o 19. Ahora, ¿quién es el más zapatón acá? ¿Tú cuánto eres? ¿11, 12? 10 y medio. 10 y medio. Es normal. Jorge. No, ¿cuánto es? 11. ¿Saúl? No, yo soy 9, yo soy chiquito. ¿Cómo que 9? La Cenicienta ese cuento. Bueno, no importa. Pero estamos hablando de la talla de un basquetbolista. Nosotros claro, esta gente es 15, 16, 17. Y estamos hablando entonces que ahí en Roma había gente enorme. Siempre se pensó que los soldados romanos aproximadamente habían sido 5, 10, 6 pies, no más que eso. Pero ahora estamos hablando de alguien que quizá era 6'5", 6'6" o más. Ojalá que no haya sido ese tipo de hombre que cuidaban a Pedro. Pero lo cierto es que había 16 soldados romanos cuidando a Pedro en esa casa. Pero ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque es interesante cómo la Biblia da detalles que tal vez para nosotros no tienen relevancia. Pero es justamente para mostrar que en esos detalles Dios también tiene algo para enseñarnos. Lo cierto es que empieza Hechos 12 con una, diríamos, declaración triste.
Herodes seguía apresando cristianos, torturándolos, matándolos. Y ahora entonces le llega el turno al apóstol Pedro. Pero ¿quién era este Herodes? ¿Quién era este Herodes, verdad, del capítulo 12? En el Nuevo Testamento encontramos a varios. Este de acá, el rey Herodes, era nieto de Herodes el Grande. El Herodes que mandó matar a los bebés cuando el Señor Jesús nació, ¿verdad? También está Herodes Antipas, quien tomó a la esposa de su hermano Felipe como su esposa, hizo decapitar a Juan el Bautista, que ahora ya nos acordamos mejor, porque por ahí, ¿verdad?, nos acordamos con Herodías, ¿no es cierto?, la muchacha que le puso la cabeza en el plato y todo lo demás, y estuvo también presente en el juicio de Cristo. De paso, el Señor Jesús a este Herodes le llamó zorro, porque era de lo peor, ¿no? Miren que también entonces está Herodes Agripa I, quien mandó matar justamente, acá no dice a Santiago, este Herodes Agripa I es el de Hechos 12, y quería matar al apóstol Pedro. Y por último está Herodes Agripa II en Hechos 26, y este Herodes Agripa II es muy interesante, porque Pablo ya está rumbo a Roma para ser enjuiciado, ¿se acuerdan? Y a Pablo lo detienen en Cesarea, que era una ciudad casi al borde del mar Mediterráneo, entre lo que actualmente sería Haifa y Tel Aviv, la capital de entonces Israel. Y allí, estando allí entonces este Herodes, ¿verdad?, casi lo comprometen para escuchar el juicio de Pablo. Y Pablo le cuenta su testimonio. ¿Se acuerdan? Es un pasaje muy bonito, es hermoso ese pasaje. Hay que leerlo porque Pablo, al ver que está frente a un hombre tan grande, le cuenta su testimonio y le dice: Rey Herodes, déjame que te cuente cómo yo me convertí a Cristo. Y entonces lo curioso es que cuando termina de contar su testimonio, diríamos, Herodes Agripa va a decir en Hechos 26, 28, un poquito más, ¿y qué cosa? Y me conviertes a Cristo. Estuvo a punto de convertirse, pero no iba a ser. Y al final, ese pasaje de Hechos 26, versículo 32, termina diciendo que Agripa le dice a su lugarteniente: si este hombre no hubiera apelado a César, yo aquí lo declaraba libre y se hubiera ido a su casa. Ahora, todo este cuento, ¿por qué? Porque en la palabra hay 4 Herodes. 4 Herodes que de una u otra manera, este es un paréntesis, que de una u otra manera nos dicen, nos enseñan que lo que los padres hacemos, nuestros hijos, de una u otra manera, no voy a decir que lo heredan, pero de alguna manera repercuten en ellos. 4 Herodes, uno peor que el otro. Uno peor que el otro. Al final, el último Herodes casi se convierte, pero no llegó a convertirse. Pero yo me preguntaba mientras leía todo esto, ¿qué estoy enseñando a mi hija, por ejemplo? Y no es solamente palabras, hermano, no es palabras, es conducta. Es conducta, ¿verdad? Porque nuestros hijos ven lo que los papás o las mamás hacen, no necesariamente escuchan lo que les decimos. Pero bueno, vayamos un poquito más con, diríamos, esto. Pero la pregunta que surge de este pasaje es entonces, ¿por qué
es que Herodes quería matar a Pedro. ¿Por qué intentó matarlo? Y Lucas, ahí en estos primeros versículos, nos da la razón. Herodes había estado encarcelando a los cristianos y los judíos, saduceos, fariseos, o sea, los líderes, ¿no es cierto?, de la comunidad judía estaban felices, porque de esta manera iban a poder exterminar entonces a todos los judíos. Dicen los eruditos que Herodes entonces pensó, si al arrestar y encarcelar y torturar a los cristianos, todos los líderes judíos están felices, ¿cuánto más felices serán si yo mato a uno de los 12? Ya había matado, dicho sea paso, a Santiago, ¿no? Y ahora entonces quería matar a Pedro también. Pero es ahí entonces cuando el Señor interviene. Y eso es lo que yo pensaba, hermanos, en esta semana, mientras meditaba en este pasaje, que muchas veces las cosas más insignificantes que pueden pasar tienen lo que llamamos nosotros grandes propósitos para Dios, pero las cosas más terribles que a nosotros nos pueden pasar también tienen un significado tremendo, porque en los planes de Dios por algo está sucediendo. Una pregunta que a mí se me viene a la cabeza es: ¿y por qué Dios conserva la vida de Pedro y no conservó la vida de Santiago? Esa es una pregunta legítima. ¿Por qué Herodes mató a uno y no llevaba a matar al otro? Ahora, Pedro estaba ya a días de morir. Pero ¿por qué el Señor libró a uno y a otro no? Y nosotros podríamos hacernos esa pregunta con cantidad de cosas que pasan en la vida. Es lo que un amigo me decía, medio deprimido. Me decía, ¿sabes qué? Cuando le dije, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo está el trabajo? Ni me pregunte. Yo, ¿pero qué pasa? No, trabajo, disculpen la expresión, trabajo con una mula y no veo nada. Mi esposa trabaja y nada. Pero ¿saben qué más? Él me decía, lo que es más gracioso es que mi vecino de enfrente, todo el barrio sabe que esos tipos venden droga, son unos mafiosos. Y mira ahí afuera de su casa los autos de alta gama. Mira la casa que tiene. La policía ni le molesta. Nunca salen a trabajar porque, claro, sus negocios son otros. Pero parecería que a ellos todo le va bien mientras que nosotros. Y esas son las preguntas que el salmista también se hacía, ¿no? El salmista decía: Señor, ¿por qué los que te seguimos, amamos tu nombre, estamos así, y los malvados prosperan? Esa es la gran pregunta. Y creo, mis hermanos, que indudablemente en los planes de Dios hay cosas que nosotros no vamos a entender. Hebreos dice, ¿no es cierto?, que por la fe, algunos, entonces, vamos a decir, Hebreos 11, ¿no? Algunos conquistaron reinos, algunos escaparon de la muerte, hablando de los héroes de la fe, Hebreos 11. Algunos cerraron bocas de leones por la fe, pero al mismo tiempo, ese capítulo 11 también dice, pero algunos fueron torturados porque se negaron a abandonar su fe. Algunos fueron condenados a muerte porque también no quisieron renegar de su fe. Algunos fueron apedreados, algunos fueron burlados, algunos fueron encarcelados
Y nosotros podríamos añadir, algunos inclusive fueron aserrados en dos, como el profeta Isaías y tantos otros. Pero en nuestros días modernos, tanta gente que ha muerto por, diríamos, causa de su fe, por no querer llegar al Señor. Y este capítulo 12 de Hechos nos dice lo mismo, nos dice que Herodes a Santiago lo manda a matar. Cuando va a mandar matar a Pedro, entonces Dios interviene. Dios interviene. Y acá, querido, hay algo que nosotros debemos de alguna manera saber discernir bien para evitar, ¿no es cierto?, caer en lo que llamamos confusiones. No es que Dios tiene algunos elegidos o preferidos y por eso a ellos los mantiene con vida, a ellos los guarda, los protege. A veces yo pienso, hermanos, ¿verdad?, que aquellos hermanos y hermanas que sufren como quizá ninguno de nosotros sufrimos, no es necesariamente porque el Señor los ha abandonado, sino porque el Señor sabe que son más fuertes que yo, por ejemplo, y que van a aguantar las pruebas, algo que tal vez yo no podría hacer. Y nos dice la palabra que en estas circunstancias de Pedro, al versículo 4, ¿no es cierto?, en adelante, Pedro esperando la muerte, porque para bien de Pedro, Herodes lo puso en la cárcel durante la fiesta de los panes sin levadura, y en la costumbre de los judíos, esos días, esa semana de la fiesta de panes sin levadura, no se podía matar a nadie, era festividad, no se podía matar a nadie. Entonces Herodes lo tenía guardado ahí con 16 soldados, terminaba la fiesta y chao, Pedro moría. Y dice el versículo entonces 6, cuando Herodes lo iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche Pedro dormía entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Si tú supieras que mañana vas a morir, estarías durmiendo. Yo no creo que yo podría dormir. A veces un problemita chiquito te quita el sueño y no duermes para nada. Pedro sabía que al día siguiente Herodes lo mandaba a matar, ya había matado a Santiago, ya que él era el siguiente. Y nos dice la palabra que Pedro dormía. Pero no dormía así nomás, sino dormía profundamente. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos eso porque en el versículo 7 nos dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. O sea que de pronto todo el cuarto se ilumina y Pedro sigue durmiendo. O sea, la luz no despierta que haya un intruso ahí. El ángel tiene que tocarlo, dice, ¿no?, en el costado, zapatearlo, para que Pedro entonces se despierte, y recién así entonces el apóstol entiende qué está pasando. Ahora, ¿por qué es que Pedro dormía? Dormía con tanta paz. ¿Por qué? Creo que hay por lo menos dos razones para eso. En primer lugar, dormía así porque muchos creyentes estaban orando por él día y noche. Hechos 12:12 nos dice, ¿verdad?, que al darse cuenta de esto llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y miren al final, muchos estaban allí reunidos. ¿Qué cosa? Bueno, hermanos, la oración es poderosa. Cuando nos reunimos los martes a orar, no es por costumbre, sino que nos reunimos a orar porque la oración fortalece. Había una iglesia que oraba.
Por eso es que pasa lo que pasa con Pedro. Y si ustedes están acá, hermanos, es porque alguien está orando por ustedes. Yo estoy seguro que yo estoy parado delante de ustedes porque hay gente que ora por mí. Porque si no fuera así, yo no estaría parado acá. No estaría parado acá. Y más, nos dice la palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos en esa actitud de oración, siempre hay promesas que nos vienen a la mente. ¿Ustedes saben cuántos capítulos hay en toda la Biblia? Bueno, ahora ya es fácil saberlo, ¿no? Con la inteligencia artificial, ahora le preguntas a Siri o le preguntas a quien sea y te van a decir que aproximadamente, ¿no es cierto? Dependiendo las versiones que podamos estar nosotros leyendo, hay 1000 y pico de capítulos en toda la Biblia. Pero también entonces nosotros podemos entender que de esos capítulos hay por lo menos unos 7000 y algo así de promesas del Señor, que de alguna manera nos alientan a nosotros a buscarle a Él. Miren de estas 7000 promesas, Isaías 41:10, a mí me encanta. No temas, le dice Dios al profeta, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, sigue mi lado. ¿Sí? Porque yo soy tu Dios, eso. Siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y como ese versículo hay cantidad de otros, ¿no es cierto? Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? Eso es. A los que entonces son llamados, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que entonces la oración es lo primero que, diríamos, sostiene a Pedro, las promesas que nosotros encontramos en la palabra. Pero en segundo lugar, Pedro sabía que Herodes no lo iba a matar. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo Pedro sabía eso? Y tenemos nosotros que hacer referencia entonces a Juan 21. A Juan 21. ¿Se acuerdan cuando el Señor se aparece y habla con Pedro? Y esas 3 veces que el Señor Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en la última vez el Señor le dice, ok, si en verdad me amas, entonces apacienta mis ovejas. Y le dice en el versículo 19 de Juan 21, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro todavía era un chichón. Pedro sabía que no iba a morir. Pedro estaba seguro de eso. Por eso el tipo dormía lo más bien. Estaba tranquilo. Hermano, ¿cuánto bien hace aferrarnos a la palabra? Dios tiene promesas que te ha dado a ti. ¿Sí? Agárrate de esa promesa. Agárrate de esa promesa. Porque si tú te agarras esa promesa, entonces nada, ni nadie te va a sacar de ahí. Y Pedro entonces sabía perfectamente que él todavía estaba joven. El Señor le había dicho, cuando seas viejo, ¿verdad? Y entonces de esa forma es que Pedro se daba cuenta que él iba entonces todavía a sobrevivir. Y de repente, nos dice el capítulo 12 de Hechos,
de repente un ángel de Dios se le apareció, ¿no? Es lo que estamos leyendo acá. Y le dice, levántate, date prisa. En este momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó, ponte un cinturón y ajustate las sandalias. En otras palabras, vístete. O sea, ni siquiera estaba vestido. O sea, Pedro estaba como en su casa. Así de tranquilo estaba este hombre. Y le dice entonces el ángel, cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Claro, cualquiera, me imagino. Pedro se levanta, hay un hombre ahí, se abren las puertas, los soldados, los 16 soldados están ahí, no le dicen nada. Cuando llegan a la salida principal de la cárcel, dicen que el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto, ¿qué cosa? El ángel, ¿qué dice? Se desapareció. Es ahí cuando Pedro entonces entendió lo que había pasado y dijo, esto es verdad. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes, Felipe y los judíos querían hacer. Y aquí estamos, hermanos, una vez más frente a una obra no solamente milagrosa, sino totalmente sobrenatural de Dios. La segunda vez que a Pedro un ángel lo libera de la cárcel. La primera vez, en Hechos 4, ¿no es cierto? Cuando también igualito él está allá en la cárcel, pero está con otros apóstoles, y dice que un ángel entonces se le aparece, las cadenas se caen, las puertas se abren, y de pronto él está otra vez con todos afuera en la calle. O sea, que esta es la segunda vez. Medio que estaba acostumbrándose Pedro a esta cosa, ¿no? Que el Señor podía liberarlo de esa manera. Y nos dice la palabra, hermanos, nos dice la palabra que entonces Pedro no solamente se dejó guiar por el ángel, sino que él tuvo que hacer también su parte en todo esto. Hubiese sido demasiado extraño si el ángel lo despierta a Pedro y lo toca con su varita mágica y Pedro ya está vestido, ya está listo para salir, la varita en la cara y todo eso. Hubiera sido difícil de creer si el ángel de allí nomás en un arrebato espiritual lo lleva hasta la calle, ¿verdad? Y lo deja ya sin ningún problema, libre de todo peligro y todo. Muchas veces Dios no obra así, porque Dios no es el hada madrina, ¿no? Que hace esas cosas como nosotros leemos en cuentos. Me llama la atención que el ángel le dice, Pedro, levántate, y Pedro se levanta, le dice, vístete. El ángel no lo viste. Y Pedro le dice, el ángel le dice, sígueme. Y Pedro tiene que caminar, o sea que el ángel no lo lleva cargado. ¿Me explico, hermanos? Y cuando ya está en la calle, Pedro, ¿qué hace? Recordar dónde estaba su familia espiritual y corre a la casa de María, donde estaban reunidos los apóstoles. Y miren ustedes, vaya a la iglesia, y miren ustedes, cuando toca la puerta, sale una muchachita creyente. Y cuando dice quién es, y Pedro dice, soy yo, la chica en lugar de abrir, ¿qué hace? Se metió a correr. Y cuando la chica le dice a los creyentes que Pedro es el que está afuera, ¿qué es la respuesta de la iglesia? Está loca. Está loca. Esto es una locura. Mire, cuando tú oras, tú esperas que Dios responda, ¿verdad? ¿O no? Sí, esperamos. Es cierto que hay dudas,
iglesia oraba de día y de noche pidiendo la liberación de Pedro. Y cuando por fin Pedro queda libre, ¿qué pasó con la iglesia? No le creyeron. Y uno dice, todos estamos locos. Entonces, ¿para qué nos oramos? ¿Para qué nos oramos? Pero todos tuvieron que hacer su parte, Pedro también. Y esto es importante, porque Dios es el Dios de lo extraordinario y de lo sobrenatural, mientras que nosotros los seres humanos somos personas de lo natural y de lo ordinario. Cuando Dios crea de la nada el universo, el mundo, peces, plantas, aves, todo, a Adán le encarga la tarea ordinaria de poner nombre a todo lo que haga. Dios pudo haber puesto nombre a todo, pero ¿por qué lo va a hacer él si Adán está bien? Me explico, ¿no? Cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, que Jesús convierte el agua en vino, ¿se acuerdan? En los evangelios, en la boda de Caná, exactamente. Jesús hace lo extraordinario, lo sobrenatural, convierte agua natural en vino, y del mejor vino, dice todavía los evangelistas, pero el resto, los dueños de casa, tuvieron que poner ese vino en jarras, llevárselo a los invitados para que puedan disfrutar y todo. O sea, la gente hizo lo ordinario mientras que Jesús hizo lo extraordinario. Cuando Jesús multiplica los peces y el pan para alimentar a más de 5.000 personas, eso es un milagro extraordinario, sobrenatural. Pero son los apóstoles, los discípulos, quienes recogen lo que sobra, hacen lo ordinario, lo natural. No dejan que Jesús haga eso. Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿verdad? Lo extraordinario, eso es el milagro portentoso. Y su familia es quien le prepara una sopita para que se reponga, ¿no es cierto? Jesús resucita a Lázaro, eso es el fenómeno extraordinario. Y los hombres tuvieron que quitarle la piedra de entrada, quitarle la venda que tenía ese hombre, eso era lo ordinario. Hermano, hermana, ¿qué cosas ordinarias estás haciendo tú que Dios puede convertir en extraordinario? Creo que yo a ustedes les he contado una historia de un hermano de una iglesia que él decía que él no sabía hacer nada. No había ido a la escuela, etcétera, etcétera. Y entonces el pastor le dijo, bueno, no, pero usted sí sabe saludar, ¿no es cierto?, dar un apretón de manos. Sí. Entonces le dice, usted todos los domingos se va a parar en la puerta y a todo lo que venga, usted los va a saludar. Y le va a decir, Dios le bendiga. ¿Usted cree que puede hacer eso? Sí. Y ahí está. Un hombre grande. Un hombre que cuando te da la mano, un poco como Jorge, ¿no? Que te da la mano. Tiempo después, los testimonios de aquella gente que se había convertido a Cristo en esa iglesia eran increíbles. Se paraba alguien adelante y decía, yo llegué a esta iglesia porque alguien me invitó, llegué, dice, no me pregunten el sermón, no me pregunten nada. Lo único que me acuerdo fue el apretón de mano que me dio la persona que estaba parada allá y me dijo, Dios te bendiga. Y él decía, nadie me había dicho nunca. Salía otra señora y decía, yo tampoco me acuerdo nada, pero yo sí me acuerdo de fulano. Porque él no solamente me dio la mano, sino que me llevó y me hizo sentar. Y
así escuché el programa. Y aquí estoy. Y testimonio tras testimonio. Algo tan ordinario, tan simple como eso, Dios lo había puesto, ¿verdad?, de una manera sobrenatural para que mucha gente pudiera venir a Cristo. Hermanos, la iglesia del Señor así se ha extendido y así sigue extendiéndose. Me encanta cómo termina Hechos 12, ¿no? Hechos 12 dice, versículo 25, pero la palabra del Señor, perdón, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El versículo 1 empieza con Herodes siendo rey, con Pedro en la cárcel, con Santiago muerto, y termina ese capítulo con Herodes muerto, Pedro liberado, y la iglesia seguía creciendo. Esto solamente Dios lo hace. Esto solamente Dios lo hace. Nosotros tenemos mucho por hacer aquí en nuestra iglesia, hermanos. Mucho. Pero el mismo Señor de lo extraordinario, de lo sobrenatural, está aquí con nosotros. ¿Amén? Amén. Y quiera el Señor usarnos a cada uno de una manera milagrosa para la honra de su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos enseñas a través de este pasaje tan hermoso, tan sencillo a la vez, que tú eres el Dios de lo extraordinario, de lo milagroso. Pero eso, Señor, no lo haces para exaltar a hombres, mujeres, sino eso lo haces para que te demos la gloria a ti. Y aquí está tu iglesia, Señor. Míranos con misericordia. Míranos con amor. Y queremos una vez más ponernos en tus manos para que tú obres de manera portentosa en esta congregación.